En el día de hoy vamos a hablar en un tema que le hemos puesto de Dios es el querer como el hacer. Hablaremos y entenderemos a través de este mensaje que es Dios quien da la gracia, es Dios quien toca corazones, es Dios quien abre las puertas, es Dios quien nos conecta con personas y oportunidades que son de bendición a nuestra vida, es Dios quien hace todo esto y nosotros lo único que tenemos que hacer es permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros. Lo que tenemos que hacer es buscarlo a Él para ser encontrado, ¿verdad? Y también tenemos que ponerlo en primer lugar, obviamente, porque la palabra de Dios en Mateo, ¿verdad? 6:33 nos dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os verán por añadidura, porque es el Señor que nos provee todo, amén. Entonces, como les dije, vamos a iniciar este mensaje en Filipenses 2:13, dice así, amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Volvámoslo a leer una vez más. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, gloria a Dios. Eso es algo importante que nosotros tenemos que reconocer. Es Dios quien nos va a empujar y es Dios quien va a empujar a otros a que hagamos, a que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas en el tiempo que Dios quiere que lo hagas. Es Dios quien pondrá el querer como el hacer. Es Dios quien permite todas estas cosas. Muchas veces de nosotros, yo puedo reflexionar en mi propia vida, mi madre es testiga. Y sabe que hay momentos, digamos, hay una ilusión, hay un proyecto, hay un pensamiento que está allí, pero que queda retenido y aunque te digan, mira, haz esto, y tú como que no sientes que es el tiempo, pero de la nada, en un momento inesperado, viene Dios y te da el empujón que tú necesitabas y ya estás haciendo aquello que Dios había hablado. Pero ¿quién es el que produce el querer como el hacer? Es Dios en nuestra vida y hoy vamos a estar leyendo y aprendiendo y viendo ejemplos de esto. Y el primer ejemplo que les quiero mencionar es el ejemplo de la bondad de David con Mefiboset. Y eso lo podemos encontrar en 2 de Samuel. En 2 de Samuel 9, versículos del 1 al 7. Cuando David hace una bondad para con Mefiboset, quien era el hijo de Jonatán, un grande amigo de David, con quien había hecho un pacto. Amén. Pero ya en el tiempo que David era rey, él se acuerda de Mefiboset, o no de Mefiboset en específico, pero se acuerda de la promesa y el pacto que había hecho con Jonatán. Y dijo, quiero saber si hay alguien de la casa del rey Saúl a quien yo pueda honrar. Vamos a leer los versículos del 1 al 7 para refrescarnos la mente acerca de esta historia. Y la palabra de Dios dice así en 2 de Samuel 9, versículo 1 al 7. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Cuando hablamos de que Dios es quien pone el querer como el hacer, Dios pone deseos, Dios pone inquietudes, Dios pone a que un rey se recuerde de algo, a que un amigo te acuerde en un momento, dice, me acuerdo que fulanito de tal sabe hacer esto, le voy a llamar, y ahí viene una conexión de bendición, amén. Dios es el que pone el querer como el hacer. Ya David era rey, tenía un tiempo de ser rey,
Y usted dirá, de repente se le ocurrió, bueno, ¿qué pasó con la casa de Saúl? Quiero hacer justicia, quiero hacer misericordia, de acuerdo al pacto de Jonatán. ¿Quién pone los recuerdos? ¿Quién te pone las inquietudes? Dios. Entonces Dios inquietó a David para hacer misericordia y acordarse de un hombre que había sido abandonado, había sido desahuciado, con sus pies lisiados. ¿Qué significa eso? Que no puede ni caminar, ¿verdad? No tenía bien sus pies. Y tú dirás, estoy estancada, estoy estancado, nadie me ve, siento que no avanzo, no puedo avanzar, ¿qué me pasa? Pero de tu escondite, en tu anonimato, en tu cantón donde tú te encuentres, de allí te saca Dios y te llama el Rey para hacerte misericordia y no para darte una casita de palos, sino para que te sientes a comer con el Rey. Que fue lo que a Mefiboset le pasó. Pero hablando que no fue en realidad David, fue Dios obrando a través de David, porque Dios es así de bueno para con nosotros. Amén. Otro ejemplo que es importante nosotros recordar, nosotros aquí ya hemos predicado acerca de la historia de Esther y Mardoqueo, ¿verdad? Pero si nos refrescamos la mente, a Mardoqueo le pasó algo similar cuando el rey Asuero decidió, ¿verdad?, honrarlo. Primeramente, Dios, ¿qué hizo? Le quitó el sueño al rey. ¿Quién da y quién quita sueño? Dios. Amén. No hay nada en esta vida que pase. Dice la palabra de Dios que no cae ni una hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Entonces habrá momentos donde te quitará el sueño Dios porque quiere que ores. Quieres que leas Biblia. ¿Quieres que hagas algo? Hay momentos que el Señor te dará sueño y aunque tú quieras estar parado, estás bien dormido. La cuestión es que de Dios viene el querer como el hacer. Entonces viene Dios, y si ustedes lo pueden leer brevemente en Esther 6, versículo del 1 al 3, quiero leértelo para refrescarnos la mente. Dice así: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que le leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dice el versículo 3, y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. ¿Qué pasa? Dios es el que pone el querer como el hacer. Dios decide quitarle el sueño a este rey y Dios decide ponerle la inquietud y la gana de querer leer las crónicas. Y casualmente dirá usted, pero no hay casualidades en esta vida. Con el propósito de Dios fue recordado el rey de que Mardoqueo, un judío, había hecho una buena obra que le ayudó y que le salvó su vida, porque habían 2 servidores del rey, 12 eunucos que habían planeado un complot en contra del rey, y al Mardoqueo decirle a Esther las cuestiones que estaban haciendo, y Esther le dijo al rey, el rey se dio cuenta, hicieron investigación y se dieron cuenta que era una realidad, ¿verdad? Y le dieron matacán, decimos, a esos 2 eunucos. Pero al rey se le había olvidado eso, nunca honraron a Mardoqueo, y Dios escoge el momento adecuado y las circunstancias adecuadas para honrar a Mardoqueo. Dios pudo haber honrado a Mardoqueo inmediatamente en el momento que él hizo el acto, pero no lo hizo así, permitió una espera para luego no solamente honrarlo, sino que avergonzar a su enemigo, quien era Amán, aquel que ya sabemos quién era, ¿verdad? Entonces, ¿quién produce el querer como el hacer? Dios. Mira, Dios, hablando en ámbitos de trabajo, por ejemplo, puede incomodar y quitarle el sueño a un posible patrón y que se acuerde de ti y te va a llamar. Pero ese es Dios quien produce el querer como el hacer en las personas, tanto en ti como en otras personas, porque Dios quien tiene el control absoluto de todo. Amén. Entonces, otro ejemplo que quiero hablarte es bajo este mismo punto de que Dios produce el querer como el hacer. Quiero hablarte de Nehemías, de quien nosotros también ya hemos hablado. Nehemías, si te vas atrás de Esther, está Nehemías en el capítulo 2, versículo del 1 al 6, te narra la historia de cómo Dios
literalmente abre los ojos del rey Artajerjes para que ese rey se dé cuenta que Nehemías tenía un semblante triste y que jamás lo había visto triste, y le pregunta: oye, Nehemías, ¿qué te pasa? Te veo triste, nunca te he visto, ese es un dolor de corazón, ¿qué te ha pasado? Y él, ¿verdad?, se expresa de lo que tiene y él le ofrece ayuda, sin que antes Nehemías pidiese ayuda y un permiso que necesitaba él obtener para poder ir a su tierra natal, Jerusalén, la cual había sido destruida y la gente amedrentada, y Nehemías tenía mucha tristeza a causa de esto y tenía el anhelo de ir a ayudar y, ¿verdad?, y a volver a construir lo que es el ¿cómo se le llama? La protección alrededor de las ciudades, el muro. Él tenía el deseo, es como que nosotros, digamos, los que tenemos DACA, Advance Parole, tengo el anhelo de ir a construir, ayudar a mi abuelita, a mi abuelito, tengo el deseo, y viene el rey, quien tiene la autoridad, te digo: mira, te veo esto, mira, te doy unos $500, mira, aplica para esto, yo no sé por qué siento en mi corazón dártelo. Es lo mismo, pero sabemos nosotros que había hecho Nehemías antes. ¿Qué hizo? Una gran oración, se metió en ayuno y oración, porque él sentía su congoja, ¿verdad? Sin embargo, Nehemías nunca abrió su boca diciéndole: voy a ver cómo le digo al rey, a ver si hallo gracia. Nunca fue esa su intención. Quien produjo el querer como el hacer fue Dios en el rey, y del rey nació la iniciativa de ayudar a Nehemías. Lo mismo pasa con nosotros, los creyentes de Dios, amén. Entonces, estos tres ejemplos nos enseñan de que realmente Dios es el que produce el querer como el hacer. Ahora, como un segundo punto que es importante reconocer, es que Dios es quien nos patrocina y pone conexiones de bendición en nuestra vida. Es Dios que te va a conectar oportunidades buenas. Es Dios que le va a poner personas de bendición. Es Dios quien te va a patrocinar en tu proyecto, en tu sueño, mediante sea la voluntad de Él, porque como ya lo leímos en Filipenses 2:13, es de él querer como el hacer según su voluntad, amén. Entonces, Dios es quien te va a guiar a esas conexiones, y un ejemplo de eso, quiero hablarte de Pedro y Cornelio. Si tú te vas a Hechos, capítulo 10, versículo del 1 al 6, vas a recordarte de cómo Dios unió a dos hombres que no tenían nada que ver uno con el otro, amén, que nunca en su vida se habían conocido, y sin embargo Dios produjo el querer como el hacer y los unió de una manera sobrenatural para que estos dos hombres fueran edificados mutuamente, para que pasara algo especial ahí. Si usted lee, recordémonos la mente, Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 6, la palabra de Dios dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba, dice, y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? ¿Qué estaba haciendo Cornelio que acabamos de leer? Orando. Dice que él era un hombre piadoso, temeroso de Dios, y oraba a Dios siempre. A pesar de que él no era judío, él oraba a Dios siempre. Amén. Y entonces en eso estaba cuando Dios decidió, en Dios nació el querer como el hacer, de intervenir la vida de Cornelio de una manera sobrenatural a través de una visión y de una experiencia espiritual, en la cual le dice: oye, tus oraciones han sido escuchadas,
tus limosnas han sido vistas y han sido recibidas por el Dios Todopoderoso. Ahora yo te ordeno, llama a tus hombres y mándalos a este lugar y vas a encontrar al fulanito de tal y allí te dirá él qué hacer. Lo envió a un completo extraño, ¿verdad? Y a Pedro le hizo lo mismo. Estamos hablando de que es Dios quien hace las conexiones, ¿verdad? Tú no conoces a nadie y de repente ahí estamos. Va, un ejemplo, aquí está Mayra, ¿verdad? Cómo Dios nos conectó de una manera pues sobrenatural, de una manera, circunstancias difíciles para tu vida. Pero de allí hizo el Señor una amistad. Y ahora hemos caminado en el camino de Cristo, ¿verdad? Completas extrañas de dos países distintos y nada que ver. Pero así nos unió el Señor y así pasa con todos nosotros. El Señor tiene un propósito y a veces junta personas que no tienen nada que ver, pero el Señor quiere una mutua edificación. Él quiere hacer algo que seamos de bendición mutuamente. Entonces, así fue como Dios trajo y guió a Cornelio para que conociese a Pedro, pero también a Pedro el Señor le habló para que también conociese a Cornelio, y usted eso lo puede leer en los versículos de 9 al 15, aquí mismo en Hechos 10. Veamos lo que dice el versículo 9 al 15. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, está hablando de los que mandó, ¿verdad? Cornelio, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para ¿qué dice en el versículo 9? Para orar cerca de la hora sexta. Es importante notar eso. Y luego dice el versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Allí fue cuando Dios interviene en la vida de Pedro en un éxtasis, en una experiencia sobrenatural, cuando él estaba orando y dice que le vino hambre. Hablando nuevamente del tema de este día, ¿quién es el que produce el querer como el poder? Dios. ¿Quién le va a dar hambre a usted? Dios. Tanto hambre espiritual como literal física, que le da hambre. De repente le vino una gran hambre y usted quiere comer. Pues así le pasó a este hombre. Estaba en oración, le vino una gran hambre y comenzó a ver una visión extraña donde reptiles y cuadrúpedos y esto ¿qué es? Y luego escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Señor, ¿cómo me voy a comer un cocodrilo? ¿Cómo me voy a comer una cosa inmunda? Jamás en mi vida lo he comido. Y le dice: no le llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Y esto era en representación de que iba a conocer a Cornelio, quien según Pedro, yo no me junto con chusma. Yo, judíos, ellos, gentiles, no. Nosotros somos santos, somos perfectos, el Espíritu Santo muere en nosotros, pero estos que no saben nada, no fueron escogidos. Eso era la actitud de Pedro, pero Dios quería enseñarle algo a Pedro. Para todos hay. El Espíritu Santo para todos hay. Todo el que cree, todo el que quiere, todo el que recibe. Y de igual manera hoy, tú que escuchas, si hay alguien que nos escucha en el día de hoy que no conoce a Cristo todavía y tú dices: bueno, es que ellos son cristianos, ellos han crecido en un cristianismo toda su vida. No, nunca está. El Espíritu Santo quiere que tú vengas a los pies de Cristo y quiere hacer obras maravillosas contigo, quiere hacer milagros y prodigios, quiere llevarte en el camino de la verdad y justicia. No importa si tú eres salvadoreño, mexicano, hondureño, Mongolia o lo que sea de donde tú vengas, el Señor quiere. Es lo mismo con los judíos, con los hebreos, tanta otra cosa, amén. Entonces estamos hablando que Dios quien patrocina y Dios quien crea las conexiones. ¿Quién fue el que unió a Pedro y a Cornelio? Dios, a través de experiencias sobrenaturales. Y usted: wow, yo vi una visión y vi a esta persona y de repente la ve en persona y dice: wow. Eso me ha pasado a mí. Es algo increíble, es precioso.
Pero así son los misterios de nuestro Dios. Otro ejemplo de esto es prácticamente lo que le pasó a José el soñador. Ya lo hemos hablado, José es bien famoso aquí. Hablamos mucho de José porque es una historia muy impactante y bonita, ¿verdad? Dios conectó a José con el copero de Faraón en la cárcel. Usted sabe que cuando ya José había sido llevado a la cárcel, después al buen tiempo entró un copero y un panadero que se puso furioso al faraón y los echó a la cárcel. Y este copero y este panadero tuvieron un sueño. ¿Y quién produjo el querer como el hacer en José para interpretar el sueño? Dios. Dios le dio a José la sabiduría, el entendimiento, la gana, el querer como el hacer, porque les vio los semblantes. Oye, ¿qué les pasa? Los veo, no sé, han despertado raros. Sí, es que tuvimos un sueño y no le entendemos, ni pie ni cabeza, es bien raro, no sé qué pasó. Y viene Dios y le da a José el entendimiento. Mira, esto y esto y esto significa. En 3 días uno de ustedes va a salir y va a ser vuelto a ser puesto en su puesto de que tenía con el rey. Y el otro en 3 días, cuello. Te van a sacar y cuello. ¿Verdad? Prácticamente. ¿Y qué pasó? Se cumplió la palabra de José. Y entonces le dijo José al copero, oye, cuando tú salgas y estas cosas sucedan, cuando ya estés otra vez con el faraón, tú sirviéndole, acuérdate de mí. Y aquel se le olvidó, ni se acordó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Quién produjo que faraón tuviese 2 sueños? Dios. Llegó el tiempo donde faraón tuvo 2 sueños. Y él mandó a buscar a todo mundo, a brujos, a divinos, a entendidos, a magos, a astrólogos, a que leen la carta y no sé qué tanta cosa. Y nadie le pudo decir nada. Hasta que vino Dios poniendo el recuerdo en el copero. Oh, hay alguien que conocí en la cárcel que me interpretó el sueño y que se dio realidad. Le voy a decir a Faraón. Dios produjo tanto el sueño de Faraón como también el recordamiento a este copero. ¿Y qué pasó a través de esos sueños y de esa interpretación que hizo José cuando fue llevado delante de Faraón? Le habló verdad, le dio consejo de sabiduría. ¿Y qué hizo el Faraón? Lo puso de gobernador, de la cárcel a gobernante. Eso, como decimos en inglés, escalated quickly. Eso escaló bien rápido, ¿verdad? Entonces, amado hermano, estamos hablando de quién es quien patrocina. Dios. ¿Quién es el que nos hace conexiones de bendición? Dios. ¿Quién es el que nos guía y nos pone oportunidades de bendición? Dios. Es Dios. Entonces, ¿por qué no vamos a andar? Es que mi resume tiene que estar perfecto. No, es Dios. ¿Quién pone la gracia? Dios. ¿Quién te abre puertas para el trabajo? Dios. ¿Quién te exalta y te pone en lugares que tú nunca imaginaste? Dios. Él es el que patrocina, Él es el que te conecta, Él es el que produce el querer como el hacer. Estamos hablando. Y si a ustedes les interesa leer luego en su casa, ¿verdad? La historia de José, específicamente la parte de la cárcel y Faraón, pueden leerlo en Génesis 41 para que usted lo lea en su casa. Ya lo parafraseamos, ¿verdad? Como un tercer punto, Dios honra a los que le honran. ¿Qué significa honrar? Dios honra, Dios premia, Dios exalta, Dios levanta a aquellos que lo exaltan a Él, lo levantan a Él, lo aman a Él, lo sirven a Él. Dios honra a los que le honran. Y eso, la Biblia está llena de tanto ejemplo y de tanto testimonio que es una barbaridad, porque es una verdad rotunda. Dios honra a los que le honran. Nosotros ya hemos hablado de Esther. Sabemos qué pasó. Dios honró a Esther de una manera especial. Si nos vamos nuevamente a Esther, capítulo 2, en los versículos del 8 al 9, dice la palabra de Dios. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, de que andaban buscando una doncella, ¿verdad? Y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Ejai. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y luego dice en el versículo 9, y la doncella agradó a los ojos y halló gracia delante de él,
por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Está hablando que Esther, una huérfana, una judía que había sido criada por su primo Mardoqueo, ¿verdad? Porque a su padre había muerto, no tenía nadie. Una persona que por allá andaba, que nada que ver, estaba buscando, bueno, a ver cómo comemos frijolitos con pan o mañana, a ver si alcanza. Ella no andaba pensando ni soñando en que, voy a vivir en una casa real, voy a hacer, no, ni le cruzó por la mente. Ella quizás solo andaba pensando, bueno, démosle gracias al Señor porque hoy comimos frijolito y tortilla. Y de repente, ¿qué pasa? La mandan a llamar, la llevan. Y el Señor puso el querer como el hacer, que la encontraran, que la llevaran, le dio la gracia delante de este eunuco, siervo del rey, y luego cuando se presenta delante del rey, le dio también gracia, fue escogida y fue coronada reina. Pero también Dios quiso que a una reina Vasti se rebelara contra un rey y que luego le pusiera la inquietud al rey de si vamos a quitar a Vasti. La quitaron de reina y luego puso la intención de buscar una nueva reina. Todo creando un camino para que viniese Dios a honrar a Esther. Porque Esther, ya lo sabemos, tenía un propósito que cumplir. Entonces estamos hablando que Dios honra a los que le honran, y como ya lo dije, permitió un altercado entre Vasti y Asuero para brindarle el camino a Esther. Amén, porque Dios quiso y Dios hizo. Mucha gente va a decir, pero tú que te lo mereces. No, Dios quiso y Dios hizo. Es que tú no, mira, es que aquel tiene más experiencia. Dios quiso y Dios hizo. Así de simple y sencillo. A Dios le agradó, Dios lo hizo. Y eso es lo hermoso de nosotros como hijos de Dios. Contamos con la gracia, la misericordia, con la benevolencia de nuestro Padre, quien quiere hacer el bien para nuestra vida. Y eso para mí es una grande bendición. No se puede comprar con dinero, ni con fama, ni con qué sé yo. Solo Dios te lo puede dar, amén. Otra persona y otro ejemplo de quien fue honrado en su servicio fue Samuel. Si usted se sabe la historia, váyase a 1 Samuel capítulo 3. Dios decide honrar a Samuel mientras él servía en el templo. Él no andaba aspirando a ser profeta, a ser juez, a ser nada. Él simple y sencillamente se dedicaba a servir a su Señor en el templo. Asistir a quien era en ese entonces el sacerdote, el que, ¿verdad?, estaba a cargo del templo, quien era Elí. Amén. Pero Samuel, como ya les dije en 1 Samuel, capítulo 3, versículo del 2 al 3, ahí podemos ver que Dios quiso escoger a Samuel para reemplazar a Elí. Amén. Leamos lo que dice la palabra en 1 Samuel, capítulo 3, versículo de 2 al 3. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Dice que aconteció un día que estando Elí, el sacerdote de ese tiempo, el líder, estaba acostado en su recámara, en su aposento, bien al suave allá en su cama king o queen o lo que sea, ¿verdad? Estaba bien comodón ahí como rey. Mientras quien estaba en el templo durmiendo. Samuel, dígame usted, si yo veamos este templo, yo me vengo a dormir aquí, lo siento, pero aquí no hay un colchón, no veo un sillón, no veo una cama de agua. Va a dormir en el piso, en la alfombra, o va a poner la cabeza sobre la bocina, ¿va? Duele, duro. Pero ¿quién estaba ahí? Estaba cerca del arca, cerca del altar. Estaba sirviendo. Y allí, en el día que menos se lo esperó,
vino una intervención de parte de Dios y le llamó Samuel. Heme aquí, Elí, ¿qué pasó? ¿Me hablaste, Elí? No, yo no te he hablado. ¿Dormiste? Ok. Samuel, ¿qué pasó, Elí? Mi señor, ¿quiere algo? ¿Quiere agüita? ¿Se le acalambraron las piernas? No, yo no te he llamado. ¿Qué pasa? Vete a dormir otra vez. Ok. Samuel, otra vez. Y a la tercera vez llega Elí y no, mira, ¿sabes el qué? Cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile, heme aquí, porque sin duda mi Padre Celestial te está hablando. Y él dijo a la cuarta vez, sí, Señor, heme aquí. Y comenzó a hablar Dios con él. Fue su primera vez. Él solo estaba allá, quizás, quién sabe, no tenía ni cama, quizás el pobre. Bueno, él estaba ahí, en el templo, sirviendo, en una noche normal. Cuando menos se lo esperó, vino la mano de Dios, la intervención de Dios, vino el llamado especial de Dios, donde este hombre fue el primer profeta y el último juez de la Biblia, del primer gran profeta. Un hombre con un gran llamado, quien reemplazó a un Elí, porque Elí no honró a Dios ni sus hijos le honraron. Por lo tanto, Dios quiso quitar. Y esa frase que nosotros decimos, Dios honra a los que le honran, no es una frase ni un dicho que solo decimos por decirlo. Es algo bíblico. Y ya que estamos aquí en 1 Samuel, si usted nada más le voltea la página para atrás y se va a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, ahí va a encontrar exactamente esta frase. Es bíblica. Leámosla para que usted tenga el contexto. Dice así, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa, le está hablando a Elí, y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esa fue una palabra que un profeta habló a Elí. Y le dijo, yo honro a los que me honran, pero tú no me has honrado. Por lo tanto, se te quita tu ministerio, se te quita tu legado. Yo iba y tenía planes de continuar en tu familia el ministerio de sacerdocio, pero hasta aquí llegó a causa de tu irrespeto, de tu deshonra. Porque usted sabe que los hijos de Elí hicieron y deshicieron en el templo y no respetaban en absoluto a Dios. Pero Dios ahí nos da la clave: honro a los que me honran. Samuel fue honrado porque Samuel honró a Dios, ¿verdad? Mardoqueo fue honrado porque Mardoqueo honró a Dios. José fue honrado porque José nunca se quejó en medio de su congoja hasta llegar a la cárcel injustamente. Pero no se quejó, siguió honrando a Dios, siguió temiendo a Dios y lo honró. Entonces estamos hablando acerca de que Dios honra a los que le honran. Ya dijimos, Dios produce el querer como el hacer. Dios es quien patrocina, Dios es el que hace las conexiones de bendición. Dios es el que honra a los que le honran. Amén. Y de igual manera, un último ejemplo bajo este punto, quiero hablarles de David y un inmigrante reciente que había llegado ahí a Jerusalén, que se llama Itai. Y eso lo pueden encontrar en 2 de Samuel, capítulo 15. Váyase aquí mismo en Samuel. 2 de Samuel, capítulo 15. En los versículos 19 al 22. Y dijo el rey a Itai, Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor y permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviese, ahí estaré también tu siervo. Entonces dice en el versículo 22, David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai, Geteo, y todos sus hombres y toda su familia. Si usted no se acuerda de esta historia, esto es en el tiempo que el rey David
se le armó un deschongue, como decimos los salvadoreños, con su propia familia. Su hijo Absalón quiso dar golpe de estado. El Absalón era un político corrupto. Miren, la gente dice, no, yo no hablo de política, la Biblia no habla de política. Claro que la Biblia habla de política. Hubo un líder, un hijo de David, quien quiso destronar a David y comenzó a lavarle el cerebro a la gente. Mira, dice que se ponía en la puerta y le decía, mire, y le besaba la mano. Dime qué necesidades, si tú te sientes que el rey no te escucha, si tú sientes que este gobernador o este gobierno no te escucha, mira, yo tengo un nuevo partido político y conmigo yo sí le voy a hacer el cambio, yo sí le voy a hacer. Y así se fue ganando gente, hasta que armó un complot y ya le había robado un montón de gente donde iba a destronar a David, a su padre. Como dice ¿cómo se llama esa serie Game of Thrones? El Juego de Tronos, donde entre cada familiar se anda dando matacande por el poder, ¿verdad? Así pasó a David también. El hijo Absalón le quiso destronar, pero David era sabio, humilde, y en vez de confrontar a su hijo decidió huir. Entonces, en ese tiempo, cuando David había huido o quería huir, y que unas cuantas personas iban a ir con él, fue donde se topó a un reciente inmigrante que había venido a su cantón. Apenas había llegado el batillo, como decimos, el hombre, ¿verdad? Apenas había llegado el hombre y le dice, oye tú, mira tú inmigrante hondureño, apenas acabas de venir. Yo te digo, mejor quédate, mira, sirve a Absalón, aquí vas a tener más seguridad. Conmigo vamos para allá al desierto, ¿sabes para dónde? A las montañas ahorita, no sabemos. La verdad, las cosas no se ven seguras. Tú apenas acabas de venir de tu tierra, andas buscando un mejor futuro. Quédate aquí con Absalón, no me sigas. Y él le dijo, no, mi señor, viva Jehová, viva tú, mi rey. Yo te seguiré, aunque sea para muerte, sea para vida, yo voy a ir contigo. Y le siguió. Pero ¿sabe por qué le cuento esta historia? Porque muy poquito tiempo después, David, más que han dicho, Dios puso en David el deseo de honrar a este hombre. Después de haber sido un inmigrante recién llegado, llegó a ser comandante a cargo de millares y de centenas. ¿Qué son millares? Miles. ¿Y qué son centenas? Cientos. Un inmigrante que apenas había llegado y ya andaba en un puesto grande. ¿Quién es el que patrocina, dijimos? Dios. ¿Quién es el que hace las conexiones? Dios. ¿Quién es el que produce el querer como el hacer? Dios. Amén. Y si usted no me cree, leamos aquí mismo en 2 Samuel 18, versículo de 2 del 1 al 2. 2 Samuel capítulo 18, versículo del 1 al 2, dice la palabra de Dios así. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Eso es cuando ya iban a ir a pelear contra Absalón. Ahí está el Geteo, que solamente se toparon a la vista y mire, tú eres inmigrante, vete para allá. No, señor, yo te voy a seguir. Mire, Dios honra a los que le honran. Y aquí David está jugando el rol, ¿verdad?, de nuestro rey de reyes y señor de señores, que es nuestro Dios. Amén. Entonces, amado hermano, ya para ir concluyendo, quiero que vayamos a Mateo 6:33. Usted ya se debe de saber esa cita de pe a pa, ¿verdad? Pero vámonos a Mateo 6:33. La palabra de Dios en Mateo 6:33 nos dice así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. El Señor pide de nosotros que le pongamos a Él en primer lugar, que le podamos a Él, ¿verdad?, en nuestro primer lugar, que lo honremos a Él, que permanezcamos en Él, que le sirvamos a Él, y Él se encargará de todas nuestras necesidades. Él se encargará de
de hacer todo por ti, de conectarte con las personas que necesitas ser conectadas, de abrirte puertas en oportunidades que nunca tuviste. Será el que te va a exaltar de andar ahí durmiendo por allá atrás del púlpito a un profeta reconocido. Es el Señor quien te va a sacar de una cárcel donde nadie te escucha, nadie te ve, a ser un gobernador a cargo de miles de gente. Es el Señor quien te va a dar la honra, la exaltación, pero tú tienes primeramente que buscar el reino de Dios y su justicia para que todo esto que te estoy hablando venga por añadidura. Eso es, amados hermanos, la fe. Eso es la palabra de Dios. Y es Dios quien te pondrá el querer como el hacer. Si ustedes notan todos estos ejemplos que le di, todas estas personas antes de ser grandes y notables fueron humildes, sencillos, normales, que simple y sencillamente sirvieron fielmente a Dios en lo mucho o en lo poco que tenían, pero sirvieron a Dios. Y entonces les llegó el tiempo donde su vida fue intervenida de manera poderosa por la mano de Dios. Y cuando tu vida es intervenida poderosamente por la mano de Dios, créeme que tú tendrás testimonios sobreabundantes de decir, wow, la verdad yo andaba intentando humanamente, pero cuando Dios intervino dije, wow, Él como que me llevó hasta la luna y de regreso, ¿verdad? El Señor es bueno, amados hermanos. Entonces hoy te dejamos este consejo y esta palabra. Encárgate de servir a Dios y Él se encargará de tus necesidades. Dios honra a los que le honran. Que la paz de Cristo esté contigo y nos vemos a la próxima.